Hola, hola, muy buenas tardes. Hoy estamos juntos. Bueno, buenas tardes para mí, buenas noches para Argentina, buenos días para España o quién sabe en qué lugar te encuentres en el mundo. Hoy nos reunimos para seguir leyendo este maravilloso libro de Hablando con las entidades de Shannon O'Hara, que es la líder, la portavoz de esta especialidad de Access Consciousness. Mi nombre es Carla Mánica, yo soy facilitador certificado de Access Consciousness y también soy facilitador certificado de esta especialidad maravillosa Hablando con las entidades. Antes de empezar a leer hoy, quiero darle las gracias a mi cómplice de travesura, Silvina Savaroni, que siempre está aquí ayudándonos, echándonos la mano, apoyándonos, respaldándonos. Saluda, Silvi. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes a México. Bueno, un placer y agradecerte, este espacio para estar leyendo este maravilloso, maravilloso libro. Gracias, Gracias. Carla. Gracias a todos. Bueno, pues estamos aquí, estamos reunidos muchas personas desde muchos lugares. Es impresionante. Le agradezco a la gente de Europa que está despierta y está ávida de leer. Dalia, Bárbara, por ahí en Venezuela, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos. No saben la emoción, el entusiasmo que me da que tanta gente nos reunamos a crear más juntos. Y sin más preámbulo, voy a empezar a leer, pero no es cierto. Sí tengo que decirles algo antes. Acuérdense que es muy probable que ocupemos en algún momento las herramientas de Access Consciousness y el enunciado aclarador de Access Consciousness. Si quieren más información, en theclearingstatement.com o en mi página personal de YouTube. Por ahí hay un videíto que se llama el enunciado aclarador, en donde pueden encontrar información acerca de esto. ¿Ves? Por ahí Colombia. Vamos a seguir leyendo. El avión sin alas. Esta no es una historia sobre entidades, pero sí sobre ver fuera de esta realidad. Cuando abres la puerta a las entidades, también abres la puerta a percibir todo tipo de cosas fuera de lo común. Los extraterrestres y sus naves voladoras pueden ser una de ellas. Creo en todo tipo de vida fuera del status quo normal. Entonces, en cualquier lugar donde solamente crees en lo que ves o en lo que te contaron que sí existe, lo podemos, por favor, destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. La escuela y yo no nos llevábamos muy bien, para ser exactos. Mis pobres maestros la pasaron terrible tratando de que dejara de hablar, de correr por todas partes y de coquetear con los chicos durante la hora de clase. Tengo y tuve lo que podría ser considerado por los médicos como un grave trastorno de déficit por atención. El Ritalin no se recetaba de manera tan popular a los niños en aquella época, pero en mi escuela primaria sí que intentó que mis padres me lo dieran. Mis padres se rehusaron. Después de todo, no es que tuvieran déficit de atención, simplemente tenía acceso a muchísima energía. Me hubiera hecho mejor subir y bajar las montañas corriendo todo el día que sentarme ahí en el escritorio. De hecho, un maestro que tuve en 5º grado fue más lejos y me hizo sentarme en una mesita sola porque hablaba mucho y distraía a otros estudiantes. Los demás niños se sentaban en pequeñas islas de 6 y yo me sentaba en una isla de 1. Esta táctica no funcionaba, no obstante. Simplemente hablaba más alto para hacer que llegara mi voz a las otras mesas. Pobre maestro. Un día, en 3º grado, estaba disfrutando mi materia favorita, aparte del receso, la clásica educación física. Holly, ¿puedes apagar tu micrófono, linda? Gracias. Estábamos afuera en el patio, que era un área grande de asfalto frente a los edificios de las aulas. Estábamos jugando balompié y mi posición era la tercera base, la cual me encantaba porque podía ser como que jugaba y estar con mis amigos y ser tan ruidosa y activa como me gustaba. Mientras bailaba y brincaba en la tercera base, miraba alrededor y me hallé contemplando el avión más grande que jamás había visto. Era tan grande como el terreno de juego entero de un lado a otro, probablemente como un cuarto de milla. El artefacto entero era plateado, no tenía alas ni ventanas y volaba muy cerca del piso. Parecía un puro gigante. Yo estaba completamente absorta en él. Mientras miraba, este parecía absorber todos los sonidos a mi alrededor. Aunque aún podía ver a mis compañeros de clase, ya no los podía oír.
La energía que ese artefacto estaba emitiendo era palpable y espesa. También advertí que nadie más parecía notar este gran visitante en nuestro campo de juego. Empecé a señalarlo y a saltar y a gritar para que todo el mundo lo viera, pero nadie parecía oírlo o ver mi excitación. Grité tan fuerte que casi me provocó un ataque al corazón. Sin embargo, nadie me oyó. Nadie más era consciente de este cigarro volador y en breve desapareció tan pronto como había aparecido. Mirando en retrospectiva, ahora me doy cuenta de que estaba viendo un ovni, un objeto volador no identificado. Esta no era la primera vez que veía un ovni, ni sería la última. No tengo idea de qué estaba haciendo ahí o por qué solo yo fui la única que lo noté. Obviamente nos estaba viendo, pero desearía poder haber tenido una mayor conciencia con él, para poder comunicarme con ellos de una forma que pudiera recordar. Parece que este tipo de eventos le sucede más a los niños que a los adultos. No estoy segura de por qué sea así, pero básicamente parece que solo vemos lo que nos permitimos ver. Por lo tanto, ¿cómo se determina lo que nos permitimos a nosotros mismos ver? Años más tarde, cuando tenía 13 años, leí un libro sobre la conciencia e inteligencia avanzada de los extraterrestres. Durante meses dejé las puertas francesas de mi recámara abiertas, esperando a que vinieran y me apartaran de toda la tristeza y el dolor en este mundo. Qué pena que nunca vinieron, al menos no que yo sepa. ¿Cuántos de ustedes están negando que saben cosas que creen que no saben simplemente porque no son aceptadas por los demás? ¿Cuántos de ustedes han visto, han escuchado, han percibido, han sentido cosas que sí han sucedido y que te has convencido a ti mismo que no han pasado? Todo lo que eso es, podemos destruirlo y crearlo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Yo nunca he sido muy creyente de los extraterrestres en el sentido de realmente no creo que en este universo estemos solos. O sea, sí creo que existen, pero de ahí a como que me den ganitas de que se me aparezcan, hay una diferencia bastante grande. Más sin embargo, yo tengo una amiga que vive en Uruguay, la hermosa Maribel Moitiño, que llegó a vivir acá a Veracruz y ella me daba masaje de reflexología y platicábamos muchísimo. Y un día ella me contó cómo ella vio una nave espacial. Ella de chica trabajaba en una fábrica, pero para llegar temprano a abrir esa fábrica ella cruzaba un campo. Y dice que un día cruzando el campo, de repente, aquella oscuridad se iluminó y cuando volteó había una nave encima de ella. Y yo creo en esas cosas. Nada más que elijo que no se me presente. Si algún día se me presentan, pues ya les contaré. Pero ¿cuántas cosas hay ahí que no estamos dispuestos ni siquiera a decir? ¿No? Ni siquiera a decir, porque claro, van a pensar que estoy re loca. Sí, ya hay muchas cosas por las que creo que podrían venir los del manicomio junto con su camisa de fuerza para llevarme. Imagínate, si se parece a Thor, ahí se ve. Ni voy a preguntar ni nada. Cero access. Adiós. Sorry, Thor es mi debilidad. Ok. Feliz y vieja Inglaterra. Cuando tenía 8 años, mi padre biológico creyó que sería buena idea llevarme a Londres a conocer a su madre y sus hermanas. Al menos, creo que eso fue lo que sucedió. ¿Fue así o mi madre lo inventó? Hasta este momento, no había conocido a la familia de mi padre biológico. No había vuelto a Inglaterra desde que había partido a mediados de los años 70. Tenía muy poca o casi nada de afinidad por su lugar de nacimiento. Hablaba abiertamente sobre su aversión por el clima de Inglaterra y parecía horrorizado por la cultura de la que provenía. Así que casi 20 años después, volvió con una pequeña hija. Yo difiero del papá de Shannon. Londres es la ciudad que más me gusta en el mundo. Nos quedamos con mi abuela en Hendon, en la parte norte de Londres. Vivía en casas del ayuntamiento, filas y filas de edificios de ladrillos de 4 a 5 pisos que se veían idénticos. No es demasiado decir que estos edificios eran deprimentes, golpeados y curtidos por el famoso clima de Inglaterra y estaban habitados por pilas de personas terriblemente infelices. Pasé esos días inventando coreografías en el estrecho corredor del departamento de mi abuela,
subiendo y bajando a toda velocidad las empinadas escaleras, viendo cuántos escalones podía saltar en un solo salto y jugando en el patio de juegos de cemento que parecía más bien un lugar donde todo mundo abandonaba su alegría y esperanza y lo dejaba ahí para morir. No me importaba, tenía 8 años y un serio trastorno de déficit de atención. Habría hallado una forma constructiva y feliz de jugar con un alambre de púas. En el vecindario de mi abuela había también una vieja iglesia normanda con un cementerio que databa del siglo XI. Proveniente de California, nunca había visto algo tan viejo. Tenía fuerzas invisibles moviéndose por ahí, por todas partes. Podía sentirlas y verlas, pero no sabía qué querían o cómo estar con ellas. Había entidades deslizándose por todo el lugar y realmente quiero decir por todo el lugar. Esta era mi primera visita a un lugar tan viejo. Hay más entidades en países del viejo mundo que en el nuevo mundo por razones obvias. Cuando mi padre y yo pasábamos por el cementerio de camino a las tiendas, siempre vigilaba por el rabillo del ojo. Sabía que, si pasaba sin permanecer alerta, los espíritus me provocarían. Permítanme, tengo que bajarle el volumen. Es mi mami, sorry. Sabía que si pasaba sin permanecer alerta, los espíritus me provocarían y me contactarían con sus dedos susurrantes. Es como saber que hay algo ahí y al mismo tiempo no saber, aunque se sabe lo suficientemente como para sentirlo. ¿Tiene sentido? El cementerio estaba repleto de tumbas por todas partes. Para mí, lucía como si algún gigante hubiera estado jugando palillos y los hubiera arrojado ahí al azar. Líquenes verdes y dorados crecían en las tumbas y las inscripciones en ellas estaban tan desgastadas que se habían vuelto ilegibles. A mi padre le gustaba pasear a través del cementerio a menudo, puesto que, después de todo, era muy hermoso. Era un oasis frente a los edificios grises y calles frías y húmedas del suburbio londinense. No podía reprocharle que le gustara. Los árboles eran viejos y hermosos y muy verdes. Mientras paseaba por el cementerio, yo me quedaba con mi espalda en un árbol, esperando el momento en el que pudiéramos marcharnos. Si no ponía mi espalda en un árbol, sentía como si hubiera gente detrás de mí. Sin embargo, cada vez que volteaba para mirar, no había nadie. La gente invisible me daba una palmada en el hombro y susurraba en mis oídos, creando una fuente constante de paranoia indefinible. No pasó mucho tiempo antes de que me rehusara completamente a acercarme a la iglesia o a su cementerio. Incluso inventamos rutas alternas a las tiendas porque yo protestaba ferozmente si nos acercábamos a la iglesia. Mi pobre padre nos habría ahorrado a ambos tantos dolores de cabeza si hubiera sabido cómo hablar conmigo sobre fantasmas. Ambos nos hubiéramos ahorrado tanta rareza si él hubiera sabido cómo hablarme y reconocer la realidad de mis percepciones. Pero, como descubrí después, cuando mi padre era joven, él era como yo. Cuando era niño también veía seres desencarnados, pero no le enseñaron cómo usar su don o cómo hablar o tratar con los fantasmas. Se volvió duro debido a la incapacidad de la gente para reconocer de lo que él era consciente. La gente no le creía cuando él hablaba de lo que veía y por lo tanto empezó a dudar de sí mismo. Así que, por la época en que yo llegué, la puerta para percibir este tipo de cosas estaba cerrada para él y las llaves escondidas en un lugar que incluso él había olvidado. Entonces, ¿cuánto te puedes relacionar con todo esto? ¿Sí? ¿Cuánto puedes relacionarte? Porque hay muchas veces que sabes que hay algo ahí, que ves algo con el rabillo del ojo, que ves una sombra y luego te convences de que no es así. Por ejemplo, aquí me ponen todas las noches, cuando cerraba la ventana de mi habitación, pensaba que en el jardín enorme había un extraterrestre que venía por mí y me daba miedo. Todo lo que eso es, podemos destruirlo, descreerlo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y pensabas o sabías. Y luego concluías para qué venía. Todo lo que eso es, podemos destruirlo, descreerlo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Los espíritus me enferman. Es el siguiente capítulo. Mi primer viaje a Londres me introdujo a muchas cosas nuevas. Conocí a toda la familia judía de mi padre,
comí hígado picado por primera y última vez, guacatelas, y celebré mi primera fiesta judía. Tras la ceremonia de la cena, a mis primos y a mí nos dejaron ir a vagar y rondar las calles del vecindario. Yo creía que esto era maravilloso. Mi padre fue educado en una familia tradicional judía, pero había dejado su religión atrás cuando llegó a las costas de América. Ni siquiera sabía que mi padre hablaba y leía hebreo hasta ese primer viaje a Londres. Bendiciones al corazón de mi padre, quien además de regalarme la experiencia de conocer a mi familia inglesa, me llevó a visitar algunos de los sitios históricos de Londres. Primero fuimos a la Torre de Londres. Chan, 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 chan. No tenía ni idea de lo que me esperaba cuando dejamos el departamento de mi abuela y nos dirigimos a la ciudad, pero, en verdad, mis recuerdos de la torre no son muy gratos. Cuando era niña, no tenía mucho interés o curiosidad histórica. Ir ahí era solo otro día de paseo con mi padre. Yo tan solo me pegaba a él mientras atravesábamos todo ese ajetreo. Para quienes no lo sepan, la Torre de Londres fue una prisión donde acontecieron terroríficas ejecuciones y tortura de diversos miembros de la familia real. Y no solo de miembros de la familia real, también de la nobleza inglesa. ¿Sí? Ser enviado a la torre significaba que eras una persona de gran estatura, pero también que estabas jodido. No habría sido mi elección para una tarde soleada en Londres, pero ahí estábamos. Afuera, en los patios y corredores, había tantos turistas que era difícil notar cualquier cosa fuera de lo común. Sin embargo, al adentrarse en los edificios de la torre, los muros cuentan muchas historias. Mi padre me contó recientemente que cuando era niño, un amigo suyo era hijo del cuidador de los cuervos en la torre. El cuervo es un símbolo de la monarquía inglesa. Si un cuervo moría o se iba volando, eso significaba que la monarquía estaba cayendo. Así que se pueden imaginar que mantener a estas aves vivas era un trabajo de la máxima importancia. Mi padre visitaba a su amiguito, quien de hecho vivía dentro de la torre. Esto era antes de que la torre se convirtiera en un punto turístico. A mi padre lo dejaban entrar por los portones amurallados y tenía que caminar sin compañía hasta donde su amigo y el padre de su amigo vivían. Tenía que cruzar el puente en el que los prisioneros eran sumergidos en jaulas para ser ahogados en el siglo XIX. Mi padre me contó que corría con decisión este puente porque era aterrador para él. Cuando era niño, veía muchos espíritus en esa torre, pero olvidó recordar esta información cuando hubiera sido sumamente útil al tratar conmigo durante mi primer visita en esta vida a esa torre. Entramos y salimos de varias de las grandes torres de piedra hasta que llegamos a una en la que se volvió realmente difícil para mí. Llegamos a un largo corredor oscuro flanqueado por trajes de armadura. Incluso antes de que llegáramos al corredor, yo ya estaba sintiendo a los espíritus ahí. A medida que nos acercábamos al corredor, me ponía más y más nerviosa y me sentía mal del estómago. Si hubiera podido, habría pedido irnos de inmediato, pero no había forma. Mi boca se quedó congelada y fui jalada energéticamente. Mis ojos, mirando fijamente a lo largo del corredor, fui arrastrada a un oscuro lugar donde no había sensación de esperanza para sobrevivir. Mirando atrás me doy cuenta de que era consciente de los pensamientos y sentimientos de los espíritus que habían sido condenados a morir ahí. Aunque los cuerpos de esta gente condenada habían muerto hace mucho tiempo, los espíritus aún residían en los corredores y cámaras. Este lugar estaba lleno de amenazantes fantasmas, ya sea en estado de duelo o en un inquebrantable miedo por la muerte que habían sufrido cientos de años atrás. Si esto es impactante o difícil de lidiar para ustedes, imaginen cómo fue para una niña de 8 años como yo, temblando en mis pequeñas botas. Cuando entramos en el corredor, recuerdo que pensé, esto es una muy mala idea. Antes de que pudiera siquiera advertir a mi padre que corría el riesgo de mojar mis pantalones, ya había sucedido. Mi cuerpo estaba fuera de control. Fue todo lo que pude hacer para permanecer de pie. El vómito comenzó y mi padre me jaló atravesando el corredor. Estaba buscando llegar a un lugar donde pudiera limpiarme, pero yo continué causando un desorden aún mayor. Antes de que pudiéramos salir del otro lado de la torre, había dejado el contenido de mi estómago desperdigado a lo largo del suelo empedrado e ingeniosamente rociado los pies de unos cuantos afortunados trajes de armadura. Sobrecogido y un poco mortificado, mi padre me cargó, volando fuera del edificio tan rápido como pudo. Yo estaba en agonía y gimiendo. No quiero estar aquí.
Mientras mi padre me cargaba atravesando el patio hacia la puerta de salida, recuerdo haber visto a lo lejos, sobre el hombro de mi padre, a los cuervos dando picotazos en el césped. Me preguntaba cómo la gente podía vivir con semejante dolor. El lugar estaba lleno de él y yo sentía que me estaba aplastando. ¿Cómo podían estar todos, como parecía, pasándola tan bien? Este tipo de reacciones viscerales eran demasiado comunes en mí. Fui capaz de suavizar la enfermedad cuando crecí, pero en su lugar se manifestaba como lucha psicológica y mal comportamiento. La tremenda violencia y espantosa naturaleza de las muertes en la Torre de Londres engendró un estado... ¡Uy! ¡Esperen! ¡Se cae! ¡Se muere la copu! Esperen, esperen. Se trata de divertir. Sí, claro. Chicos, no sean serios. Te lo corrieron los espíritus de la torre. ¿Qué más es posible? Ok. No sean malitos, pongan sus micrófonos en silencio. Ok. La tremenda violencia y espantosa naturaleza de las muertes en la Torre de Londres engendró un estado de enfermedad en mí. No estaba enferma, percibía la enfermedad que había acontecido ahí. Por alguna razón, no escarmentado por nuestra visita a la torre, unos cuantos días más tarde mi padre me llevó a la abadía de Westminster. Hay más de 3,000 personas enterradas allí. Entre ellos se encuentran la mayoría de los reyes y reinas de Inglaterra que han gobernado desde el siglo XI, así como muchos de los grandes políticos, poetas y las mentes más honradas y respetadas del país. Es difícil explicar la enormidad de la abadía de Westminster. De manera simple, es enorme. Es tan alta que la gente que deambula dentro parece hormigas. Es tan grande que hace que los autobuses de 2 pisos de Londres luzcan como salidos de una caja de cerillos. Mientras subíamos los escalones que llevaban a la abadía, sentí una abrumadora sensación de temor y náusea. Diantres, pensé, no otra vez. Un cementerio exterior con 3,000 personas enterradas en él sería ciertamente intenso, pero todas estas tumbas dentro de una gran estructura sólida parecían dificultar que la energía se disipara, sin mencionar la relevancia atribuida a la gente que yacía ahí en las criptas. Si pesaran todas las rocas que constituían la abadía y le añadieran 1 trillón de kilos, así es como se sentía para mí. El sentimiento de terror y náusea empeoró cuando me acerqué a la tumba de María, reina de Escocia. Me ponía verde y blanca simultáneamente y jalaba la manga de mi padre para hacerle saber que no me estaba sintiendo bien. 1 minuto más tarde estaba vomitando en el piso de la catedral. Una vez más, no pude avanzar un paso más. En Westminster, especulo que mi reacción tuvo que ver con las formas violentas y horribles en que muchas de las personas ahí enterradas murieron. Después de todo, María, reina de Escocia, fue ejecutada. ¿Pueden imaginar cómo se sintió? Pues yo sí, y es suficiente como para hacerte vomitar. Me fui de Inglaterra sin señales de desgaste y tan solo con unas cuantas libras menos. Pero miren, lo que habla Shannon realmente en este capítulo, habla acerca de cómo nuestro cuerpo nos da un montón de información acerca de las entidades que están ahí. Nuestro cuerpo siente, nuestro cuerpo tiene sensaciones y una forma en la que las entidades pueden comunicarse o hacerse notar es presionando contra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo hace que salga una intensidad, un dolor o alguna molestia. Entonces, ¿cuántas de las dolencias que has tenido en tu cuerpo, a lo mejor, y solo digo a lo mejor, porque tienes que ver qué es ligero y qué no es ligero para ti, son conciencia de entidades? Todo lo que eso es y todo lo que te impide saber, ser, percibir y recibir eso, podemos, por favor, destruirlo, descrearlo. Acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Yo, la verdad, soy bien morbosa. Me encantan los panteones viejos. No saben el coraje que hice en Argentina porque Angelo no me dejó ir al Panteón de la Recoleta. No me dejó entrar. Yo estaba en la puerta y él no me dejó entrar. Te perdiste el más bonito. No me dejó entrar. Pues volveré y lo dejaré por ahí viendo algo y me le escaparé porque yo creo que va a ser la única manera. El OVA lo entretiene por otro lado. Ajá, y entonces eso es lo que vamos a hacer. No me gusta cualquier panteón, soy fresa. Me gustan los panteones viejos.
Pero también yo he estado en lugares donde han ocurrido cosas horribles y mi sensación no es la de Shannon. O sea, mi sensación no es esa desesperación. Por ejemplo, fui al Coliseo Romano en Roma, ¿no? Y iba con un grupo, todavía no hacía Access incluso, iba con este grupo que era un grupo espiritual, que hacía mucha meditación y demás. Íbamos caminando por ahí, primero te llevan por los pasillos de alrededor y yo veía cómo el grupo se iba haciendo como chiquito, o sea, como que todo el mundo se iba haciendo chiquito, todo el mundo se iba como encogiendo. Y yo iba aquí a toda y de repente cuando salimos ya a lo que es el aforo, donde están lo que era las sillas y por decirlo así el escenario o el campo donde peleaban los gladiadores y demás, yo lo que sentía era una alegría y una cosa así de, esto estuvo bien chingón. Entonces, no vamos a juzgar que tienes que sentirte de una manera o de otra, pero yo sí tenía una percepción de algo que había pasado ahí, nada más que no sabía qué era. En ese momento, como estaba muy en el lado espiritual y esas cosas, pues lo atribuía a vidas pasadas y a lo mejor yo fui algún general romano que se la pasaba fregón aquí y demás. Entonces, pero bueno, ¿cómo podemos vivir nuestra vida recibiendo contribución de esto y no siendo el efecto de lo que las entidades pueden crear en nosotros? Todo lo que eso es, lo podemos, por favor, destruir, descrear, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más. Yo estudié en la Escuela de Artes Arturo Michelena en Valencia, Estado Carabobo. Eso fue la antigua cárcel y los escuchaba. Me acompañaban cuando subía los 4 pisos, pero no me da malestar físico. Para cada persona es diferente. Para cada persona es diferente y también cuenta mucho lo que nosotros. Acuérdense que nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. Y entonces, si tú tienes el punto de vista de que las entidades te van a hacer sentir mal, de que las entidades son algo que te puede agredir o algo que te puede dañar, ¿cómo crees que las vas a percibir? Mi abuelita un día fue a visitar a su muerto y la encerraron y después sacó su manita y pasaba una chica diciéndole, niña, niña, me quedé encerrada, ayúdame. Ay, acertado, equivocado, bueno, malo, pues, por todos los más cortos, chicos, y más allá. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntilla por ahí? Porque tengo historias, pero no tengo preguntitas. ¿No encontraste a Nerón por casualidad ahí? No. No, pero sí. Yo, Carlita, tengo una pregunta. ¿Qué pasó, Pati? Oh, perdón. No, claro, por supuesto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ah, espera, me voy a abrir la camarita un instante. Lo que te quería preguntar es, entonces, Sharon percibía todo eso porque a sus 8 años tenía un punto de vista, eso no me queda claro. Shannon tiene una capacidad desarrollada para percibir entidades. Una capacidad mucho más fina. Todos tenemos capacidad, o sea, es muy importante que lo sepan. Esto no es un don, esto es algo que todos tenemos. Ahora, hay quien tiene la capacidad más desarrollada que otros. Haz de cuenta que esto es como un cantante. Hay gente que canta muy bonito y jamás ha educado su voz. Y hay gente que por más que eduque su voz, pues canta, pero no canta lindo, ¿no? Entonces, es una capacidad que tenemos todos, porque al final todos podemos cantar. Ahora, si cantas muy bien o no, depende de cuánto, de tus capacidades que tengas físicamente y de cuánto te eduques o te esfuerces por cambiar aquello que no está tan padre. Entonces, Shannon, desde que nació, tenía capacidad de ver y percibir y oír las entidades. O sea, esto no es su punto de vista, es que tiene una percepción fina del evento y puede captar muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo entré al Coliseo Romano y en el Coliseo Romano tiene que haber habido mucho dolor, tiene que haber habido mucha tristeza, tiene que haber habido mucho sufrimiento. Y sin embargo, yo me conecté con los que estaban en las gradas vitoreando la matanza de alguien. Entonces, tal vez
ahí mi punto de vista sí tiene algo que ver, porque yo voy por la alegría, yo voy por aquello que te hace feliz, yo voy por aquello que te hace sentirte mejor. Entonces, tal vez en eso mi punto de vista tiene que ver, pero te puedo decir que en cuanto a mi percepción personal de las entidades, mi percepción no es muy fina. O sea, yo sé que están, pero no las veo, o por lo regular no las veo. Mi percepción no es muy fina, pero conforme sigo educándome, conforme sigo leyendo el libro y conforme sigo tomando clases, mi percepción se va abriendo. Porque también cuando uno está chico y tal vez tienes esa percepción abierta, si tú no tienes a alguien que te apoye y te enseñe, lo que eliges es cerrarla. Lo que eliges es dar por hecho y concluir que estás loco, que estás mal, que nadie ve muertos, o que nadie ve colores, o que nadie ve auras, o sea, lo haces hasta el día en que te das cuenta que no todo el mundo lo hace. Y el día que te das cuenta que no todo el mundo lo hace, ¿quién es el raro? Tú. Entonces, ¿quién está mal? Desde esta realidad, tú. Todo lo que eso es, podemos destruirlo, es creerlo. Acertado, Sí, por favor. equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Tienes alguna otra preguntita para ti? No, gracias, Carla, era eso. De nada, linda. Por aquí pregunta Gracias. Marcela, ¿solo son espíritus? Miren, ayer hablaba yo acerca del mundo que no podemos ver. El mundo que no podemos ver no solo está formado por espíritus. El mundo que no podemos ver, cierren los ojos. Cierren los ojos. Y ahora imagínense que están en medio de un bosque y perciban los espíritus del bosque. No los fantasmas del bosque, no es lo mismo. Perciban las plantas y su energía, los árboles y su energía, los animales y su energía, el aire y su energía, la lluvia y su energía, los duendes y su energía, las hadas y su energía. Respira profundo y abre tus ojos. Aquí habla ella de espíritus porque a lo mejor son los que se presentan con más facilidad. Pero yo les decía ayer que yo estaba muy agradecida que este libro y esta especialidad no se llamara Hablando con los fantasmas. Esto se trata de empezar a percibir aquello que no puedes ver, porque todo lo que hay tiene conciencia. Entonces, ¿cómo sería si pudiéramos percibir la conciencia, no solo de lo que podemos ver, sino también de lo que no podemos ver? Y todo lo que lo impida, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. No solo lo que podemos ver, también lo que no podemos ver. Carlita, y acá en el chat preguntan, o sea, como a Shannon, digamos que no la coartaron, ¿también tuvo que ver en esta percepción tan fina que tiene? Pues no te podría, yo creo que sí, pero yo creo que además ella nació con esa percepción fina. De hecho, en el libro vamos a ver cómo Shannon trató de coartar esa percepción. Claro, claro. Y cómo algunos años ella decidió que no iba a hacer eso. Que no. Nada más que también decidió en algún momento que si no lidiaba con eso y veía la manera de vivir con ello de la mejor forma posible y con facilidad, gozo y gloria, también entiende que su percepción era tan fina que iba a acabar terminando con ella, tal vez matándola, precisamente por obviar su percepción. Lo que pasa es que para la mayoría de nosotros la percepción no es tan aguda. La percepción es algo que vamos sobrellevando. Miren. Bien, y hay algunas preguntas, no sé si lo vas a responder ahora o más adelante en el libro, que si preguntan si es una entidad y es liviano, ¿cuál sería el enunciado que tienen que decir? Yo creo que eso lo tenemos que ver un poquito más adelante. Yo creo que eso lo tenemos que ver un poquito más adelante para, pues para que tengamos una base
Ok. sobre lo que estamos tratando y no confundir a la gente que no sabe nada de esto. Porque ¿No? habían 2 o 3 preguntas, por eso te lo hice así como Ok, simplificado. no, está perfecto. Muchísimas gracias. Carla, Entonces, ¿mande usted? perdón, el hecho de que su padre también en un momento dado le dice a Shannon, evidentemente el padre no quería transmitirle la madre, o sea, los genes evidentemente han sido transmitidos de Mm, Gary a Shannon. pero Gary no es el papá de Shannon. Gary es su padrastro. Ah, no, Ahora, el papá de pero ella Shannon, estaba, cuando ella ella estaba habla con de el su padre, papá biológico, perdón. sí, Claro, ella claro, estaba con el padre, tienes razón. por supuesto. Pero bueno, ahora yo le voy a contar a usted una historia y no quiero que me la crea, ¿ok? La gente que no cree en vidas pasadas trae información genética de todos sus ancestros. Y en Access nosotros creemos que tú cuando vas a nacer, escoges a tus padres y los escoges por una razón. Entonces, no, yo desde mi punto de vista, y es un punto de vista personal, no creo que Shannon haya escogido a su papá porque su papá le iba a pasar genéticamente esa cualidad de ver. Más sin embargo, sí tal vez lo escogió porque en algún momento tal vez creyó que iba a ser un apoyo o una ayuda. Y al final el apoyo y la ayuda lo encontró no en su padre, sino en su padrastro. Porque su papá eligió cerrar sus capacidades. Su papá eligió incluso olvidarse de eso por muchísimos años. Y hacer como que no pasaba nada. Aun cuando el hombre algo tenía, algo pensaba, algo veía, porque por ejemplo, que le encantara pasear por el cementerio era por alguna razón. ¿Sí? Ok, súper. Todos los hijos eligen a sus padres, hasta los adoptivos. Y los elegimos porque son las personas que nos van a hacer sacar nuestra casta y sacar nuestra fuerza. Ok. El baúl embrujado. El tiempo seguía pasando y yo continuaba con mi vida, creciendo como cualquier niño. Un día, Gary trajo a casa un viejo baúl de madera y lo puso en la sala. En esa época, Gary negociaba con antigüedades y traía a casa diferentes piezas que no se vendían en su tienda, ya sea para arreglarlas o para hacer espacio para nuevas cosas. Fue en ese entonces que mis padres realmente empezaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo conmigo y los fantasmas. No era extraño que trajera a casa objetos peculiares. Como anticuario, su gusto por lo terriblemente ecléctico era fuente de diversión y escarnio para mis hermanos y para mí en los años subsecuentes. Nos referíamos a nuestra casa como el museo de papá. Gary se reía disimuladamente y nos recordaba que estos estridentes y bizarros objetos formaban parte de nuestra herencia y que era todo lo que íbamos a heredar. Hasta ese punto, no decía mucho sobre lo que veía porque no significaba nada para mí. No pensaba al respecto como algo sobre lo cual hablar, tal cual no andas por ahí diciéndole a todo el mundo que el cielo es azul. Es simplemente azul y todos lo saben, y eso es lo que pensaba sobre las entidades. Están ahí y todo el mundo lo sabe. Fue por esta época que comencé a hablar de ello, puesto que cada vez me estaba costando más superponer el mundo de los espíritus y el mundo real. Los fantasmas estaban ahí y en vez de divertirme con ellos, comencé a desear que no estuvieran ahí. Sin darme cuenta, empecé a adquirir los prejuicios y la repulsión por los fantasmas de otras personas, y con ello empezaron a ser atemorizantes. Fíjense lo que dice. Sin darme cuenta, empecé a adquirir los prejuicios y la repulsión por los fantasmas de otras personas. Empecé a adquirir, no lo tenía antes, estaban ahí y eran parte de mi vida. Como tu cama, tu buró, tu regadera, tu cocina, tus trastes, están ahí, son parte de tu vida. No te pones a pensar cuánto tienes y cuánto dejas de tener. Y con ello, con los prejuicios de la repulsión de las otras personas, empezaron a ser atemorizantes. Desde el momento en que vi el baúl me desagradó. No era que me diera miedo, simplemente no quería estar en la misma habitación que él.
Me sentía reticente al respecto. Cuando me acercaba, lo veía de lado, como un gato se detendría para ver algo que le resulta amenazante. Mi habitación estaba a un lado de la sala de estar y la recámara de mis padres y la cocina estaban del otro lado. Así que, siempre que quería pasar de un lado de la casa al otro, tenía que pasar por donde estaba el baúl. Caminar tranquilamente no era una opción. Siempre huía de él corriendo a toda velocidad. Nunca me di cuenta por qué el baúl me molestaba tanto hasta que Gary me preguntó por qué me quejaba tanto de él. Entonces lo solté de golpe. Hay una mujer loca sentada encima de él. No había admitido esto del todo, ni siquiera a mí misma hasta que lo dije en voz alta. La mujer que estaba sentada sobre el baúl no estaba tan loca, sino más bien era histérica y llorona. Preguntaba continuamente dónde estaba su vestido de bodas. Cuando Gary me preguntó con naturalidad quién era, no supe qué responder a su pregunta. Me sugirió que simplemente le preguntara a la mujer quién era, así que lo hice. Su respuesta vino a mí como si yo tuviera un radioreceptor dentro de mi cabeza. Su nombre era Jenny. En ese instante, Gary fue al teléfono y llamó a la mujer a quien le había comprado el baúl para ver si podía obtener cualquier información sobre él. La mujer dijo que el baúl había pertenecido a su tía, cuyo nombre era Jessie. Jessie había guardado ahí su vestido de bodas. Eso era sorprendente. No era exactamente el nombre que había oído, pero estaba muy cerca. Gary preguntó si todavía tenía el vestido de novia o dónde estaba, omitiéndole decir a la mujer del otro lado de la línea cómo y por qué él sabía que solía haber un vestido de novias dentro del baúl. Apenas pareció advertir que él tenía información sobre el baúl que ella no le había proporcionado. Ella dijo que pensaba que lo tenía la hija de Jessie. Después de colgar, Gary me dijo que le dijera a Jessie que su hija tenía el vestido de novia y yo asentí. Antes de que pudiera formular completamente el pensamiento para decirle a Jessie, se había marchado. Ella recibió la comunicación antes de que la pudiera transmitir, ya no digamos con mi boca, sino con mi mente. Esta fue la primera vez que advertí cuán rápido podía ser comunicarse con entidades. En vez de tener que tener una conversación al respecto, Jessie había recibido la imagen completa tan rápido como yo pude procesarlo. Había oído mi pensamiento aún antes de que me diera cuenta de que tenía un pensamiento. Pensar es un proceso tan lento, saber y recibir son más veloces que el rayo. Con la ayuda de Gary, liberé a mi primera entidad solo con escuchar y proporcionar la simple respuesta a su pregunta. No sé por qué Jessie no sabía dónde estaba su vestido de novia y por qué Gary y yo tuvimos que hacer todo el trabajo para encontrarlo. Pensarías que una entidad sería omnisciente y podía acceder a más información que nosotros que estamos de este lado, pero sencillamente no es así. Y esta fue mi primera experiencia de esa realidad. Solo porque alguien está desencarnado no significa que es más capaz o ve más que nosotros que estamos de este lado. Las entidades pueden estar perdidas y confundidas, igual que la gente. Doy gracias a Gary por esta oportunidad, puesto que, de otro modo, me habría fácilmente vuelto la niña trastornada que se ponía histérica con los muebles. La fortuna hizo que Jessie y yo cruzáramos caminos y nos ayudáramos mutuamente. La ayudé a darse cuenta de que no tenía que sentarse sobre un baúl para toda la eternidad, preguntándose a dónde había ido a parar su vestido de novia. Y ella me ayudó a aclarar que realmente estaba viendo y oyendo entidades, aunque no lo admitiría plenamente aún por muchos años. Al poco tiempo después de esta limpieza, la partida de Jessie, Gary pudo vender el baúl por un buen precio, siendo que no había sido capaz de venderlo durante todo el tiempo que lo tuvo, más de 1 año y medio. ¿Quién habría querido comprar un objeto, sin importar cuán hermoso fuera, con una entidad desquiciada sentada en él? La gente no podía ver a Jessie, pero podía sentir algo y lo repelía del baúl, aun cuando no pudieran señalar qué era. Entonces, ¿sabemos o no sabemos? ¿Notamos cosas o no? O sea, el que vayas a un lugar y veas algo hermoso y luego decidas que no lo quieres comprar, pudiera ser porque tienes una percepción de algo que no quieres llevar a tu casa. Todo lo que eso es, podemos destruirlo, escrarlo, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, y más allá. Claro, todo esto pasa con casas, pasa con terrenos, pasa con cosas. Las entidades son algo muy, 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 muy real.
que puede estar ahí y que puede estar decidiendo que nadie más va a entrar ahí. Vamos a pensar que alguien vivió en esta casa donde yo vivo antes de que yo viviera en ella y la construyó hace muchos años y pensó que era su casa para toda la eternidad. Y un buen día se murió, pero su casa sigue siendo su casa. Y entonces todos los días me jeringa a mí porque estoy en su casa. ¿Nadie vio la película esa de Los Otros con Nicole Kidman? Es una película muy interesante. Es una película muy interesante. Deberíamos de hacer un cineclub. Estaría buenísimo hacer un cineclub por Zoom un día y poner la película en la pantalla para que viéramos qué es lo que pasa con eso. ¿Quiénes eran realmente los que estaban invadiendo la casa? Acá dicen que es buenísimo, así que hagamos el cineclub, vamos. Vamos a leer el libro. Bueno, vamos a leer el libro y después de leer el libro podemos poner la película, lo podemos hacer en 2 partes. Podemos hacer la mitad un día y la mitad otro o algo así. Bueno, ya veremos, ¿ok? Qué interesante eso que leíste, de que no, yo hasta recién pensé que eran como perfectas las entidades, o sea, no, pueden estar confundidas, pueden no haberse dado cuenta de algunas cosas. Wow. Todos los lugares donde creemos que una vez que dejas el cuerpo físico nos iluminamos y sabemos todo y todo es clarísimo para nosotros y sabemos a dónde ir, lo podemos por favor destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno y malo, pódipo, todos los males cortos, chicos y más allá. Lo que yo he aprendido siendo maestra o facilitadora de hablando con las entidades es que el día que dejas el cuerpo, tu cuerpo se muere, pero tu ser no. Y tu ser se va con la conciencia que tienes en el momento de la muerte. Entonces, con todo respeto para los que están ahí, para los papás de Silvina, si eras una persona cabrona, vas a ser una entidad cabrona. Si eras una persona borracha, vas a ser una entidad borracha. Si eras alguien bastante pendejo, como entidad lo pendejo no se te va a quitar. ¿Ok? Aprendemos de las diversas vidas, pero esa conciencia, a ver un momentito, pero esa conciencia ya la traemos jalando. O sea, esa conciencia ya la tenemos en esta vida, aun cuando nosotros creamos que no. A ver, ¿alguien quería hablar? Vicky, ¿eras tú o quién era? Yo, perdón. Sí, ¿qué pasó? No, perdón, no, dime. Bueno, tengo algunas experiencias, no las voy a contar, pues no viene del caso, pero yo vivo en casa militar. En estas casas, o sea, ya he vivido en 3 casas militares, y en estas casas se presencian ciertas cosas dependiendo, bueno, en algunas casas más y en otras menos. Yo, lo que al principio, bueno, me molestaba, pero lo que me dejó como más tranquila hacer es que yo les doy como una orden, lo que no sé si está bien o está mal. Pero yo les digo, acá vivimos mi marido, mi hijo Alejo, mi hijo Juan Ignacio, yo y mi perra, y acá no puede haber otra energía que no sea la de ellos, excepto cuando yo los dejo entrar. A ver, esa es mi manera como yo de decir, váyanse. Lo que no sé si es correcto o incorrecto. Ok, mi pregunta no es que esté bien o esté mal, ¿verdad? ¿Te funciona? Sí. Si te funciona, dale. Si te funciona, Bien. está bien para ti. Bien. La verdad es que es una manera de decir, hey, yo soy la entidad predominante en mi vida, yo soy la dueña de mi vida y soy la dueña de mi espacio y no quiero a nadie aquí. Bien. Al igual que Zacarías, o sea, si tú ahorita entra una persona que no conoces a tu casa, le vas a decir, ¿qué quieres? Ay, vengo de visita, ni te conozco, largo de aquí, vas para afuera. Exactamente. ¿No? Así lo siento yo. Estás haciendo exactamente lo mismo. Y está bien. Y está perfecto. Perfecto, Bien. Vicky. Para que, Carla. a ver un momentito, confíen en su saber. Confíen en su saber. Eso es confiar en tu saber. Y no se vayan a, ¿está bien o está mal? Mejor pregunten, ¿me funciona? Sí me funciona. No, Si me a ver, funciona, voy para adelante. sentía que estaba bien, pero después, como bueno, no vamos a ahondar ahora, pero sé que hay algunas preguntas que se pueden hacer y que uno puede colaborarle a esa persona, a ese espíritu o lo que sea. Dije, bueno, che, capaz que podría ser un poco más generosa, no sacarlo tanto. De como- momento te funciona lo que tienes, Bien. no pasa nada. Perfecto, perfecto. Sale, vale. Gracias, Carla. ¿Alguien más quería Carla, hablar por ahí? es Rosa.
¿Qué pasó, Rosita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, Buenas noches. yo vivo en un apartamento que mi ex esposo compró para mis hijos y para mí. Ahorita tengo una pareja nueva y él vivía en el piso 4 y yo en el 5. Ajá. Pero a él lo asusta, le abren las puertas, escucha ruido ¿En tu departamento? en mi departamento. Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta. Ok, ¿verdad? ¿Hay alguien, alguna entidad leal a tu esposo en tu departamento todavía? Yo creo que es él. ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? Tiene 20 años de muerto. Ah, todo lo que eso es, podemos destruirlo, es crearlo. Acertado, equivocado, bueno, malo, potipó, todos los 9 cortes chicos y más. Pero en estos días él se levantó. A ver, ahora va otra cosa. Todos los votos, pactos, promesas, juramentos, lealtades, fidelidades, pactos de sangre y contratos que te atan y te unen a tu ex esposo en cualquier tiempo, dimensión, realidad, los podemos revocar, rescindir, retractar, renunciar, denunciar, destruir, descrear, hoy y para toda la eternidad. Sí, por favor. Todo lo que Acertado, lo impida. bueno, malo, potipó, todos los 9 cortos chicos y más allá. Esperemos que con eso sea suficiente. Si no, luego échame un telefonazo. La verdad es que no quiero hacer limpieza de entidades todavía, ¿sí? Quiero todavía dejar que este libro se desenvuelva un poquito para que yo les muestre lo que es una limpieza de entidades. Vamos a leer hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos el lunes próximo con el capítulo Drogas y Alcohol. Wow. ¿Apagas la grabación, Silvi? Perdón.